El título que quiero compartir con ustedes esta mañana es La señal de la gracia. Y antes de adentrarnos a una de las historias bíblicas en donde encontramos gracia de parte del Señor, es necesario que podamos resaltar algunos conceptos importantes en estos versículos. ¿Usted tiene Biblia? ¿Trae pluma, marcador o alguna herramienta que usted utilice para resaltar? Porque es importante que utilice este libro como un manual y que usted pueda resaltar frases, versículos que puedan ser de bendición a su vida y donde tal vez el Espíritu Santo de manera específica pueda hablarle. ¿Habrá alguien que no tenga una Biblia esta mañana? Quisiera regalarle una. ¿Todos tienen Biblia? ¿Allá no hay? Digo, ¿no tiene? Por favor. ¿Alguien más no tiene Biblia? Allá hay dos más. Por favor, tráeme, Tadnay, de la oficina otra Biblia, me va a hacer falta. Enseguida traemos otra. ¿Alguien más? Creo que nada más nos falta una. Otra de este lado. Tráigame dos, por favor. Tráigame tres. No las estamos vendiendo, las estamos regalando. Aunque tenemos pocas en este momento, son Biblias gratuitas que estamos compartiendo con ustedes. Hemos recibido algunas cajas de folletos para que nosotros podamos compartir a cuantos les gusta evangelizar, les gusta compartir el evangelio de Dios. Bien, si no tenemos las herramientas, tal vez de manera verbal, lo podemos hacer con un folleto. Estoy haciendo un pequeño paréntesis para que usted pueda considerar que tenemos material aquí en la iglesia. ¿Me puede traer, por favor, hermano Mario, los elementos que tenemos ahí? Tenemos un folleto en donde viene incluido el libro de Juan y el libro de Romanos. Todos estos vamos a distribuirlos de manera gratuita, así que usted puede llevar lo que usted necesite. Por favor, no lo desperdicie, porque es un material que cuesta, tiene costo. Pero gracias a Dios que nos han facilitado esta herramienta, porque es una herramienta para nosotros. Solamente deme uno de cada uno. Es una herramienta para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Así que tenemos un folleto que incluye el libro de Juan y el libro de Romanos. Un folleto con un mensaje de salvación, con imágenes prácticamente muy pequeños, de fácil lectura, y algunos otros presentando también de la misma manera el mensaje del Evangelio. Entonces tenemos muchísimo folleto, por lo cual queremos invitarle a que usted sea un medio de evangelización. Tome lo que usted necesite para poder compartir. ¿Está bien? Tenemos muchísimo material. Insisto en el asunto de no lo tome para desperdiciarlo. Este material no debe ser echado a la basura. Todo lo contrario, contiene información que puede dar vida. Amén. Muy bien, dicho esto, le mencionaba para los que ya tienen Biblia, que supongo que somos todos, o la gran mayoría, porque ya nadie más levantó la mano. Es necesario señalar algunos conceptos importantes. Nuevamente vamos a Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios, ¿cuál es el tema de esta mañana? La señal de la gracia. La gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Esa es una palabra importante para nosotros. La gracia se manifestó para salvación. ¿Y para quién?
para todos los hombres. No hay discriminación. No hay grupos pequeños ni grandes. La salvación, la gracia está dada para todos los hombres, enseñándonos que, quisiera resaltar la siguiente palabra, renunciando. ¿A qué tenemos que renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuánta gente vive hoy aún en sus deseos carnales, deseos mundanos? Para que vivamos en este siglo, otra palabra que quiero resaltar, para que vivamos, si es que renunciamos, es necesario vivir ¿de qué manera? Sobria, justa y piadosamente. Siguiente palabra a resaltar: aguardando la esperanza. Y es una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Esta esperanza bienaventurada para nosotros es Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Resaltamos esta palabra, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora bien, dentro de todo este pasaje voy a señalar a propósito aún más esta siguiente palabra: para redimirnos. ¿Qué significa la palabra redimir? La palabra significa rescate mediante el pago de un precio. Redimir significa rescate mediante el pago de un precio. ¿Y cuál ha sido el precio que ha sido pagado para rescatarlos? La sangre de Cristo. Así que mediante su sangre nosotros hemos sido rescatados, dice la Escritura, de toda iniquidad. Y de en esa medida purificar para sí un pueblo propio. Y en esa medida podemos entender un poco acerca de la gracia. Es un término muy amplio, pero Tito nos da un poco una definición respecto a ello. La gracia se manifiesta para salvación a todos los hombres. Y una vez que se manifiesta, es necesario que nosotros renunciemos a toda impiedad y a los deseos mundanos. De tantas historias que podemos encontrar en la palabra, hay una historia de gracia que se manifiesta en la Escritura. Y esta la encontramos en el libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Una historia donde la gran mayoría de nosotros reconocemos como la toma de Jericó. ¿Ha escuchado acerca de esta historia? Si bien sabemos, la toma de Jericó es una representación de conquista, es una representación de victoria, y prácticamente es el enfoque que se le da a esta historia. Pero quisiera ir yo mucho más allá de lo que
aparente vemos en este pasaje. Porque quisiera que usted y yo comprendamos que esta representación de la conquista, de la toma de Jericó, no es simplemente una situación para considerar que en Cristo somos más que vencedores, aunque así sea, que podremos conquistar aún más de lo soñado, aunque así pueda ser. Es decir, no es meramente una historia emocional o emotiva para nosotros. Esta historia trae mucho más que esto. Aquí hay una representación que trae como resultado una promesa. Vuelvo otra vez con el concepto. No solamente es una representación de conquista, esta historia es un resultado de una promesa. ¿Por qué tenemos que verlo de esta manera? Sin duda hemos pensado que hay batallas que hay que librar, que tendremos que pelear. Sin embargo, hemos de estar conscientes que hace muchos años atrás a un hombre llamado Abraham se le dio una promesa. Y esa promesa tenía que cumplirse. De manera que todo lo que sucediera en relación a la tierra y al tema de conquista tendría que ser una realidad, sí o sí. ¿O no? ¿O no? ¿Por qué tendría que ser una realidad? Porque Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, lo iba a cumplir. Entonces, la historia de la toma de Jericó va mucho más allá a un tema de conquista, que es como comúnmente lo vemos. Dentro de todo lo que sucede en la historia, que realmente no quiero entrar mucho en profundidad, si usted quiere conocer la historia, vaya al libro de Josué, capítulo 6, en donde por medio de una estrategia el pueblo llega a las afueras de Jericó y por medio de una instrucción el Señor de una manera poderosa hace que los muros de Jericó prácticamente sean derribados. El pueblo de Israel pudiese entrar y pudiese conquistar lo que el Señor ya les había prometido. Sin embargo, es importante mencionar que dentro de toda esta historia hay una encomienda importante. Y para esto vamos a leer el libro de Josué capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Y aquí vemos una declaración de Josué diciendo, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Como parte del plan de conquista, Josué había mandado 2 espías. Esos 2 espías se introdujeron en aquella ciudad y de alguna manera llegaron con una mujer. La palabra lo expresa como una ramera, una mujer llamada Rahab, una mujer que se dedicaba al oficio de la prostitución. ¿Y por qué hemos de pensar que Dios ha puesto su vista sobre una ramera? Porque así como ha puesto su vida, sus ojos sobre una ramera, la ha puesto sobre el drogadicto,
sobre el alcohólico, sobre el homosexual y sobre todos aquellos que hacen mal, porque la gracia de Dios ha sido manifestada. ¿A quién? Esa salvación a todos los hombres. Y bendita misericordia de Dios que ha puesto sus ojos sobre usted y sobre mí. A Dios le plació escoger a una mujer dentro del territorio enemigo para poder esconder a dos hombres que tenían la intención de estudiar la forma de vida dentro de las murallas de aquella gran ciudad, las murallas de Jericó. Se dice que las murallas eran tan anchas que podían caber 2 carros de a caballo por encima de ella. Es decir, fácilmente pudiéramos pensar que en lo ancho de este auditorio prácticamente, tal vez un poco menos, de este ancho eran las murallas de Jericó. ¿Puede imaginarlo? Qué tremenda construcción, ¿no? Ahora, pensar en que esto podía derribarse era prácticamente imposible para el hombre. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que Dios tenía un plan y en ese plan, mediante la instrucción y la obediencia del pueblo, esas murallas tenían que caer. Pero bien, regresemos a la parte de la historia en donde Josué da 2 instrucciones específicas. Y una de ellas es: guárdense. ¿De qué? Guárdense del anatema. Guárdense del anatema. ¿Qué significado tiene la palabra anatema? Esta palabra está relacionada con la maldición. Y podremos decir que en aquel lugar había objetos asociados a la idolatría, objetos de maldición principalmente. El Señor quería que se mantuvieran íntegros en relación a la adoración que ahí existía. Y la verdad es que estamos en un mundo contaminado. Pero es aquí donde el Hijo de Dios tiene que guardarse de todo anatema. Ayer hablábamos con los varones acerca de las decisiones que tomamos. Y cómo tenemos que ser influencia. En lugar de adaptarnos a las situaciones, nosotros tenemos que ser influencia para aquellos que están a nuestro alrededor. Y el Señor le pide a su pueblo que se guarde de una situación de maldición en relación a la idolatría. Y número dos, que a una mujer llamada Raab, y nuevamente especifica Raab la ramera, se le permitiera vivir juntamente con todos los de su casa. Así que es necesario considerar esto para entender el fin de esta historia. Ahora bien, una vez que hemos entendido esto, tendremos que preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es que se manifiesta la gracia de Dios? ¿Cómo es que se manifiesta su gracia? Me llama mucho la atención que el libro de Hebreos capítulo 11, pregunto, ¿qué encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11? Aquellos
comúnmente conocidos como los héroes de la fe. Pregunto, ¿qué hace una mujer ramera junto a los hombres de la fe? Bien, para esto vamos a escudriñar la palabra, capítulo 11, versículo 31 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 31. La escritura dice, por la fe, Rahab, la renovada, Rahab, la transformada. Así es como dice. No, ¿cómo es que la presenta? Rahab, la ramera. Interesante que hasta este momento guarda cierta identidad de aquella mujer que hace muchos años atrás fue una pieza importante para el desarrollo de la historia. Más tarde culminamos con ello. Pero la escritura dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que si ahí había desobediencia, hubo una mujer que tomó una postura diferente a la que había en el entorno. No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Qué tenemos que destacar de este versículo en particular? Que la gracia ha sido manifestada, la gracia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe. Y esa es la fe que se resalta en aquella mujer, que aunque aún con cierta etiqueta, porque qué buenos somos nosotros para poner etiquetas, ¿no es así? ¿No es así? Buenísimos para poner etiquetas. Sin embargo, hemos de pensar que cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, la gracia de Dios quita toda etiqueta y nos da una nueva identidad. Muchas veces no lo entendemos ni nosotros mismos. Ahí hay un problema. Porque no hemos tomado conciencia de lo que hoy somos en Cristo. Ya tuvimos un mensaje de la identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar conciencia de su gracia y su gracia salvadora. Por tal situación hemos de decir que dentro de estas dos encomiendas se hace viva la palabra que hemos leído en el libro de Tito, en donde nos anuncia renunciando a toda la, ¿se acuerda? No deseche los elementos, no deseche los conceptos, trate de mantenerlos en su mente. Renunciando a toda la impiedad y a los deseos mundanos. La instrucción para el pueblo fue: desechen el anatema, renuncien a la impiedad, renuncien a los deseos mundanos, renuncien a la forma de vida que lleva este pueblo. Por lo tanto, hemos de decir que una vez que renunciamos a esa impiedad, ahora el Señor nos dice: vivamos
sobria, justa y piadosamente. Y hemos de decir que esta mujer alcanzó la justicia de Dios. ¿Cómo alcanza la justicia de Dios? Por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve cómo se va hilando todo? Vivamos justa y piadosamente. Pudiésemos considerar muchas cosas en la persona de esta mujer. Sin embargo, más que hablar de su pasado, tendremos que hablar de su futuro. Más que hablar de nuestro pasado, tendremos que hablar de nuestro futuro. Porque la Escritura nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada. El asunto es que para pensar en el futuro hay que enterrar el pasado, pero nos encanta desenterrarlo, si es que lo hemos enterrado. Por alguna razón la Escritura nos dice que el Señor ha tomado nuestros pecados y los ha sepultado. ¿Dónde? En lo profundo de la mar, donde nadie tiene memoria de ello. Y si Dios no tiene memoria en relación a nuestro pasado, ¿por qué nos gusta estar trayéndolo a nuestro presente? Y es que el enemigo es tan astuto que se encarga de presentarnos una imagen y dentro de esa imagen una situación condenatoria, de condenación. El asunto importante en todo esto es que nosotros tenemos que tomar decisiones y llegar al entendido que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esto es para aquellos que ya no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu. Y tenemos que ser muy radicales en ello, porque cuánto nos gustan los deseos de la carne, los deleites de la carne. ¿No es agradable? ¿No es agradable? Por supuesto que es agradable. ¿A quién no le gusta? Pero no porque sea agradable, es bueno. Ayer parte de lo que comentábamos al día de ayer también, porque me es necesario reforzar algunas situaciones importantes. La Escritura nos dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tengo que entender qué edifica, qué no edifica. Tengo que entender qué conviene y qué no conviene. ¿Queremos excusas? Excusas hay muchas. Y podemos justificarlo, si usted desea, si usted quiere. Pero es que si llegamos al momento de justificar acciones que no traen como un beneficio la edificación de nuestra alma, nunca vamos a entender verdaderamente el asunto de la gracia. Y que no es una situación que haya sido en balde. Hay de aquellos, dice la Escritura, que aún pisotean la sangre de Cristo. Es un fuertísimo lo que la palabra habla en relación a esto. Hay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Y tenemos que tener y tomar conciencia de ello. La gran diferencia es que en este pasaje es que hubo una mujer
que tomó una decisión, que fue obediente y se apropió de la gracia. Muy bien, pero para llegar a este punto sucede algo muy particular. Y es ahí donde vamos a llegar a la señal de la gracia. Josué capítulo 2, regresamos por favor a la historia. Y es que la historia no se desarrolla específicamente en el capítulo 6, sino que hay un antecedente, y este antecedente lo encontramos en el capítulo 2, versículos 12 y 13, en donde en aquel encuentro previo que tienen con aquella mujer, les dice a aquellos hombres: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida ¿de quién? De mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Justo algunos versículos antes, ella expone la situación de lo que habían escuchado acerca de lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y es que fue tan notorio una situación como esta, no podía pasar desapercibida. Cuando el pueblo de Israel se encuentra prácticamente encerrado a las orillas del mar, el Señor le da una instrucción a Moisés, le dice: extiende tu vara, toma lo que tienes. Y enseguida el Señor, de una manera milagrosa, sobrenatural, prácticamente abre el mar en dos para que el pueblo pueda o pudiese atravesar hasta el otro lado. Estamos hablando de miles de personas haciendo una travesía por en medio de un mar. De tal manera que cuando logran llegar al otro extremo, el Señor cierra prácticamente las aguas y derrota a todo un ejército poderoso en aquel momento. Los chismes comenzaron a salir por todos lados. ¿Ya escuchaste? Hay un pueblo que atravesó el mar. Se dice que su Dios es el Dios de todos los dioses. Se dice que su Dios abrió el mar. Se dice que su Dios es un Dios extraordinario. Es un Dios que hace maravillas. Entonces aquella mujer comienza a exponer un poco acerca de lo que había escuchado y cómo es que Dios había hecho secar las aguas del Mar Rojo. Cómo es que Dios, por medio de su pueblo, había derrotado a los enemigos amorreos que estaban del otro lado. Así que, considerando esto, había muchísimo pueblo que se había desanimado. Me refiero al pueblo externo, enemigos que se habían desalentado a causa de lo que habían escuchado. Por lo tanto, esta mujer responde y dice: solamente necesito que me juren que haciendo yo este bien, ustedes van a salvar
a mi padre, a mi madre, mis hermanos, mis gallinitas, los pollitos, todo lo que tenemos. ¿Están ustedes de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, para ello entonces entendemos que hay una siguiente instrucción. Capítulo 2, versículo 21. Déjenme ir un poco antes en relación a la instrucción. Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a tu familia de tu padre. ¿Cuál era la señal que los iba a distinguir? Un cordón de grana. Un cordón de grana. Ahora bien, versículo 21, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. ¿Por qué era tan importante aquel cordón? Porque aquel cordón fue un distintivo para la casa de Rahab. Ahora bien, regresamos a capítulo 6. En donde una vez consumado aquella conquista, los muros de Jericó derribados, el pueblo al acecho, destruyendo todo lo que era un anatema, lo que representaba una anatema delante de Dios. La palabra dice en el versículo 25, más Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Es decir, en este simbolismo podemos encontrar la salvación de su vida y de su casa. Y aquí es donde podemos ver cómo es manifestada esa gracia por medio de esa señal. La escritura, nuevamente, yendo al versículo que leímos al inicio. Cristo se dio para redimirnos. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Rescate mediante el pago de un precio. Cristo se dio para redimirnos, para rescatarnos mediante el pago de un precio. Y en este sentido tendremos que entender cuál es el simbolismo de aquel paño color grana. Y es interesante lo que la palabra muestra en relación a ello. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. La escritura dice, venid,
Luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana. ¿De qué color era el pañuelo utilizado? ¿Qué simbología encontramos aquí? Hay una simbología en donde encontramos un distintivo. Y ese distintivo está relacionado con el pecado. ¿Está conmigo? Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¿son colores similares? Vendrán a ser blanca lana. ¿Todavía está conmigo? ¿Me está siguiendo? Hay un distintivo. Hay un pañuelo, hay un listón. ¿Color? Rojo como la. Es decir, en un sentido totalmente espiritual hay una señal, hay un distintivo, hay una marca que está relacionada directamente con el pecado. Y esa mujer era una mujer que estaba etiquetada a razón de su oficio. Tal vez podemos entender que había muchas circunstancias alrededor. ¿Sería una mujer buena? ¿Sería una buena mujer? Pudiéramos decir, pensar que por la bondad en su corazón permitió que aquellos dos espías fuesen alojados. Ahora pregunto, ¿la bondad será suficiente para alcanzar la salvación? De ninguna manera. Ella tenía un distintivo y ese distintivo era el pecado que ella llevaba. La marca distintiva que ella llevaba era el pecado que venía cargando. Por lo cual nos dice la Escritura, hey, tranquilos, estén a cuenta. Porque si tu pecado fuese como la grana, van a llegar a ser emblanquecidos como la blanca nieve. Es decir, seremos purificados, seremos transformados, seremos libertados. Porque hoy la marca que nos distinguía en el pasado ha sido transformada por una marca de gracia, que es el sello del Espíritu Santo que ha sido posado sobre nosotros. Y esa es la marca, esa es la distinción que usted y yo ahora tenemos en una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no llevamos más una marca de grana, color de grana, ahora llevamos un sello. Y ese es el distintivo que hoy nos hace diferentes. ¿Es usted diferente? Espero que sí. Espero que sí. Porque ahora un segundo simbolismo. Porque si podemos decir que en el simbolismo del pecado nos encontramos con el color rojo, ahora en el simbolismo de la gracia nos encontramos
con otro color rojo, y es la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es su sangre. Es por eso que decimos, hay poder. ¿Qué clase de poder? Un poder que transforma, un poder que liberta, un poder que renueva. Y es por eso que cantamos, hay poder, poder, sin igual poder. ¿En quién? Y no es en sí en la sangre, es en Cristo Jesús, pero es por medio de su sangre que nosotros hemos sido rescatados. Y esta es la esencia de la historia que encontramos en el capítulo 6, la toma de Jericó. De tal modo que esta mujer se hace notar en este capítulo junto a aquellos hombres llamados hombres de la fe. Pero la historia no termina ahí, porque cuando a Dios le place tomar a aquella mujer, no solo decide rescatarla, sino decide adoptarla como una de sus hijas. Y no bastó solamente con esto, sino que ahora decide que esta mujer forme parte de la genealogía del Hijo de Dios. Tatarabuela del rey David. ¿Hasta dónde puede llegar su historia? ¿Sabía esta mujer dónde iba a terminar su historia? ¿Y sabe que su historia no ha terminado? Porque Jesús está vigente el día de hoy. Y la mujer, el nombre de esta mujer sigue resonando. Mujer, la ramera, sigue retumbando hasta el día de hoy. Porque ella supo ser obediente. Porque ella supo recibir la gracia de Dios en su vida. ¿Qué privilegio tenemos hoy nosotros de haber sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo? Así lo dice la Escritura en el libro de Efesios. Así que, por lo tanto, podemos concluir con lo siguiente. Esta historia particularmente no ha sido expuesta para alcanzar las promesas de Dios, sino para poder ser partícipes de ella. ¿Lo dije bien? ¿Lo digo otra vez? La historia no ha sido expuesta para alcanzar la promesa. ¿Qué tipo de promesa? Y es que hay promesas que, por supuesto, traen una convicción de fe a nuestra vida, pero más bien lo que esperamos es que sea una convicción y no una emoción. Porque de tanto mensaje que escuchamos con un sentido motivacional, nosotros entendemos que somos victoriosos en Cristo. Y esa emoción nos hace salir tal vez llenos. Pero cuando
llevamos conceptos que solamente nos llevan a emocionarnos. La emoción es efímera. Y es por eso que hay tanta gente dentro de las iglesias, de la congregación, solamente emocionadas y no con convicciones. Les están alimentando una emoción solamente, pero no los alimentan con conceptos que van a traer convicción a su corazón, de manera que ya no vivan la vida que no es agradable a Dios. Yo les decía a los varones el día de ayer, miren, yo no pretendo decirles cómo vivir. No pretendo decirles cómo vivir. Pero yo sé que el Espíritu Santo sí puede traer convicción de pecado. Y es el Espíritu Santo quien se encarga de redarguir la manera en la que nosotros estamos viviendo, para que lo que recibimos de parte de Dios no sea una emoción, sino sea una convicción. Y saber que esas promesas están vigentes para nosotros todos los días de nuestra vida, hasta que recibamos la promesa bienaventurada, la esperanza bienaventurada de Dios por medio de Cristo Jesús. Y que usted no salga de este lugar solamente emocionado, sino que salga con una convicción. Que usted sepa y que tenga claro que las promesas de Dios no son momentáneas, las promesas de Dios están vigentes. ¿Quién desea tomarlas? Ahí están, usted puede tomarlas y puede tomar una promesa para hoy, una promesa para mañana, una promesa para pasado mañana. Pero ¿qué sucede? Como no estamos arraigados y sobreedificados en Cristo, y como simplemente estamos emocionados en lo que un mensaje pudiese representar para nosotros, yo puedo emocionarlo el día de hoy y decirle, tenemos victoria en Cristo Jesús. Dios es capaz de derribar todos los muros, así como lo hizo en Jericó. ¿Cuántos dicen amén? Y tendremos que decir amén porque es una realidad. Pero el asunto es que esa realidad no simplemente lo emocione, sino traiga una convicción a su corazón. Y que usted y yo comprendamos la esencia del mensaje de salvación. No transformemos lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Porque la esencia de este mensaje en particular no es la conquista, es la gracia de Dios sobre una mujer y sobre toda su familia. Esa es la esencia del mensaje. Por lo demás hemos de decir, ¿somos más que vencedores? Por supuesto. ¿Creemos en un Dios de imposibles? Por supuesto. ¿Creemos que Dios puede derribar muros? Lo creemos. Pero más que en creer en lo extraordinario que sea Dios, por medio de lo que hemos visto en la historia, debemos de entender cuán extraordinario es al saber que ha depositado su gracia sobre mi vida. Y eso tiene que ser suficiente. Entonces, regreso a la frase concluyente. La historia no ha sido expuesta para alcanzar la promesa, sino para ser partícipe de ella. Y usted y yo somos partícipe de sus promesas. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor.